Especial la cuestión sionista. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Hoy arrancamos en el podcast de Revista La Comuna con un programa especial donde abriremos en canal la cuestión sionista. Para ello contaremos con la voz experta de Gabriel Ezcurdia, analista, estudioso y miembro del grupo de investigación de la Universidad del País Vasco, Geopolíticas. Además, es autor del capítulo El sionismo como constructo para una ingeniería colonial sin escrúpulos, incluido en el libro Quiebras y pugnas del tablero geopolítico mundial, publicado en este 2022 por la editorial El Viejo Topo. Vamos a distribuir este especial en dos partes. En la primera parte abordaremos el sionismo como teoría política. En la segunda parte iremos hacia la comprensión práctica a través, sobre todo, de la experiencia de la construcción del Estado de Israel y las consecuencias derivadas para el pueblo palestino, para toda la región de Asia Occidental y, por supuesto, en clave geopolítica mundial. Empezaremos con la teoría. ¿Cuándo y en qué circunstancias surge el sionismo como ideología política? ¿Cuáles son sus principales objetivos o reclamos? ¿Qué relación tiene con el judaísmo y con el concepto del pueblo judío? Muchas gracias, Gabriel, e iniciamos. El sionismo como ideología, ser judío versus ser sionista. ¿Cuándo y dónde y por qué surge el sionismo? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas preguntas, ¿no? En principio es importante entender la diferencia entre sionismo y judaísmo, ¿no? Porque mucha gente mezcla las cosas, hablamos de antisemitismo, hablamos de muchos conceptos que se han ido banalizando y se han ido entremezclando. Y creo que es muy importante empezar desde el origen, ¿no? Yo creo que una cosa es la religión judía, que es una religión monoteísta, las más importantes del mundo, junto al Islam y junto al cristianismo. Y es una religión multicultural, es una religión multiétnica. Hay judíos de todas las etnias y de todas las culturas del mundo. Hay judíos persas, hay judíos argentinos, hay judíos etíopes de raza negra, hay judíos eslavos, hay judíos de Europa Central, hay judíos sefardíes de origen de la peninsular, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, los judíos son una religión que convive en muchos países del mundo con distintas culturas y se asimila a estas, es decir, al margen de su propia religión tienen, bueno, las costumbres y los hábitos tradicionales o que se van desarrollando en cada una de las culturas en las que conviven desde hace siglos. El judaísmo, por su propia religión, ha tenido siempre digamos, una especie de mala prensa, ¿no? Porque han tenido siempre una capacidad muy endógena de desarrollo, han intentado siempre articularse desde una perspectiva muy cultural, muy vinculada al mercantilismo, y entonces de ahí entendemos que durante la Edad Media, por ejemplo, pues sobre todo en los burgos, en las ciudades, pues los que desarrollaban, sobre todo los primeros artesanos, los primeros, digamos, prestamistas, etcétera, la gente que llegaba a tener un acceso a la cultura, a la educación, ¿no? A ser médicos, a ser ingenieros, etcétera, pues siempre tenían una preponderancia estos grupos judíos que no eran muy mayoritarios numéricamente, pero que tenían una gran proyección pública, pues porque tenían un peso específico importante en el desarrollo económico y comercial de las ciudades. Y por eso mismo, pues las grandes masas, quizá que no estaban tan articuladas desde una perspectiva cultural, que no tenían acceso a la educación, que no tenían acceso a un mejor nivel de vida, y en ese inicio de la lógica del fin de la época de los estamentos y el inicio de la lucha de clases como lógica para entender, ¿no? El mundo moderno, pues bueno, se dan muchos agravios y se da una situación en la que efectivamente esas grandes masas entienden que los judíos como tal pues son enemigos, ¿no? Porque son los que tienen el capital y tienen el acceso al conocimiento, ¿no? Por eso mismo los judíos han sido muy perseguidos históricamente en muchos de los países que hemos mencionado antes, ¿no? En la península ibérica fueron expulsados en 1492 con los reyes católicos. Ha habido muchísimos pogromos contra los judíos de forma indiscriminada en Rusia, en Europa Central, en muchísimos países, ¿no? El problema es que los judíos como tal no son un pueblo, ni son una nación, ni nada unificado, ¿no? A partir de un momento, a finales del siglo XIX, existe ahí un surgimiento de los nacionalismos, en Europa sobre todo, y esos movimientos nacionalistas que plantean la existencia de una nación con derecho a ser Estado, al albur quizá de las crisis que se dan en los imperios vigentes entonces, empiezan a entender, bueno, pues que hay una serie de características que definen el concepto de nación y de Estado, ¿no? Y de pueblo, ¿no?
Y en ese sentido, pues unos cuantos judíos empiezan a, digamos, politizar una perspectiva religiosa y plantean que el judaísmo como tal responde a esos caracteres, pues porque ellos entienden que el pueblo judío es un pueblo que vive en la diáspora, expulsado, pues bueno, en las épocas bíblicas, son las 13 originarias tribus de Israel, que siempre han sido perseguidas por ser, bueno, pues un pueblo elegido de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese albur del nacionalismo de finales del siglo XIX, pues surge el sionismo como ideología política, ¿no? Que el sionismo realmente viene de la palabra de Sion, Sion es Israel, ¿no? Y lo que ellos plantean es que, bueno, todos los judíos del mundo divididos y digamos, en esa diáspora, tendrían que regresar al punto originario, ¿no? A su país de origen, a su patria de origen, que sería Sion. Claro, bueno, este discurso político nacionalista choca directamente con el discurso teológico, ¿no? Que tienen los grandes rabinos religiosos, que entienden que es una blasfemia todo esto y que no tiene nada que ver con el sentimiento religioso, ¿no? Y choca también con la vivencia de muchos judíos que realmente practican la religión judía, pero viven en sus países de forma asimilada, ¿no? Son personas que tienen su nacionalidad definida y entonces, pues bueno, ahí existe un choque de trenes, digamos, en el que el sionismo es una cosa bastante minoritaria y bastante poca proyección. En ese sentido, también estás hablando de que efectivamente existen, evidentemente, naciones sin Estado, pero en este caso se planteaba también incluso una nación sin territorio. El territorio en esa época, ese territorio, ¿bajo qué circunstancias estaba el territorio que estaban reclamando? Bueno, es bastante chocante, ¿no? Porque los primeros sionistas, además de ser la mayoría de ellos burgueses y ultraconservadores, los primeros sionistas entienden que, bueno, existe un paralelismo entre lo que fue la conquista del oeste americano y lo que sería la conquista de Palestina, ¿no? Para ellos los árabes en Palestina sobraban, ellos siempre hablan, ¿no? Ellos eran un pueblo sin tierra y que esa tierra pues que era de ellos y entonces por lo tanto entendían en muchos de sus discursos que se podían expulsar, ¿no? Y esa es una de las pautas históricas del sionismo. El sionismo nunca ha renunciado a esa lógica, ¿no? La de la expulsión de todos los árabes en el planteamiento que ellos tienen, ¿no? Ellos entienden que Sion es entre el Éufrates y el Nilo, ¿no? Entonces entienden que entre los territorios que ahora mismo abarcan la mayoría de Oriente Medio y que están en conflicto permanente, esos territorios pertenecerían un poco a lo que ellos llaman el pueblo judío. Al chocar con los movimientos, digamos, religiosos y teológicos, ellos intentan vertebrar también una posición política práctica, ¿no? Es decir, a inicios del siglo XX, el sionismo entiende que es posible articular algún tipo de posición geopolítica incluso, cuando Theodor Herzl, por ejemplo, plantea, para mí es una de las cuestiones más importantes, ¿no? Hay textos suyos, en nuestro pequeño capítulo en el libro de Quiebras tenemos una larga enumeración de citas de distintos autores en la que, por ejemplo, Theodor Herzl habla de que Israel tendría que ser el baluarte de Occidente frente al Asia salvaje, ¿no? Que es un poco lo que es Israel en estos momentos. Realmente, si leemos los textos de Theodor Herzl, se ha cumplido a rajatabla, ¿no? sus premoniciones, ¿no? Hablaba un poco también de que el pueblo judío, por ejemplo, el pueblo judío, no, Israel en sí misma sería ese baluarte y que además sería bueno, el mejor aliado que tendría nunca Occidente respecto a cualquier amenaza, ¿no? Bueno, etcétera. Hay muchas anécdotas en ese sentido y yo creo que es interesante porque realmente ese discurso era un discurso muy minoritario, con muy poca proyección. La mayoría de los judíos del mundo no lo aceptaban, no lo entendían y todo cambia en 1917 cuando tras al final de la Primera Guerra Mundial se da la Declaración de Balfour, ¿no? En donde un diplomático británico pues entiende que se habla por primera vez en un texto de la posibilidad de que exista un Estado judío en Israel, ¿no? En Palestina, que estaba ocupada por los británicos. Efectivamente, Palestina estaba ocupada por los británicos, pero ya ahí empieza a haber también una acción directa por parte de estos grupos, con grupos que hoy en día podríamos considerar terroristas, tipo Haganá, después también surge Irgun, o sea, surgen varios grupos de la década esta de los 20, 30,
esos grupos, ¿cuál es la pretensión que tenían? Que se doblegase, en este caso, el mandato británico, ir haciendo un planteamiento a largo plazo. ¿Cuál sería un poco la función que tienen estos grupos? Bueno, tenemos que tener en cuenta que los locos años 20 fueron los locos años 20 en todos los sitios, ¿no? Entonces, Palestina en aquellos momentos no estaba en primera línea de las noticias y efectivamente los primeros colonos judíos, sionistas, que empiezan a llegar a Palestina, lo que empiezan a plantear es, bueno, una confrontación directa con los que vivían allí, con los árabes. Empiezan a comprar terrenos, a ir adaptándose a una situación en la que eran una minoría que existía, ¿no? Existían judíos en Palestina, pero existían judíos en Palestina como en otros muchos lugares de Oriente Medio. Y empiezan a activar una posición claramente terrorista. Ahí hay un líder histórico del sionismo que es Jabotinsky, ¿no? Que aparece en los billetes actuales, ¿no? En los S, que él planteaba claramente, ¿no? Que había que expulsar a los árabes al mar, que había que hacerse con la tierra. Y durante los años 20, pues ellos organizan una serie de milicias terroristas que, lo que intentan es poco a poco ir creando un poder político paralelo a lo que era el mandato británico. Lo que es interesante de todo esto es que realmente la mayoría de los judíos del mundo no tenían absolutamente nada que ver con todo esto, que esto era algo muy minoritario y muy vinculado a un fanatismo político muy nacionalista, en el sentido de que ellos entendían que desde una perspectiva muy nacionalista el sionismo, y sobre todo desde una lógica que es lo que más me llama la atención, y es que absolutamente todos los sionistas, ya fueran de izquierdas o de derechas, ya fueran revisionistas de derechas o ya fueran laboristas o ya fueran socialistas del mundo, todos los sionistas han priorizado siempre el concepto de Sion y de la creación del Estado de Israel sobre su propia ideología política, ¿no? Exceptuando quizá los comunistas. El resto de los sionistas han sido siempre partidarios de la misma lógica y, por lo tanto, podemos ver que hay una constante permanente desde entonces hasta la actualidad en que da igual quién gobierne, qué partido, qué líder político, siempre existe el mínimo común denominador, que es el de seguir colonizando, el de seguir recuperando territorios y el de llegar a construir el Eretz Israel, ¿no? Estábamos por los años 30 todavía, supongo que nos esté escuchando se habrá dado cuenta, no hemos llegado a los nazis, pero los nazis tienen un papel bastante destacado en todo esto, según también siguiendo un poco en la línea también de lo que planteas en el libro, cómo afectó el holocausto nazi para todo esto y también qué relaciones hubo entre los sionistas alemanes y el propio gobierno de Hitler. Sí, yo creo que hasta finales de los 20, podríamos hablar de cierta marginalidad en el proyecto sionista, ¿no? No tenía una proyección, digamos, determinante, ¿no? en sus objetivos, ¿no? El movimiento sionista en Alemania, por ejemplo, no llegaba ni a un 2% de popularidad, ¿no? La inmensa mayoría de los judíos alemanes pensaban que ellos eran judíos religiosamente o incluso desde una perspectiva no confesional o no practicante, pero realmente pues serían judíos culturales, posiblemente muchos, pero todos entendían que ellos eran alemanes, que habían combatido muchos en la Primera Guerra Mundial, tenían un orgullo nacional, ¿no? Y como ellos, los judíos polacos y los italianos y los soviéticos, todos, ¿no? Lo que ocurre en Alemania es que cuando llega Hitler al poder, yo creo que los alemanes, los nazis, tuvieron, para empezar, una perspectiva muy equivocada del problema antisemita, ¿no? Porque, claro, hemos hablado del antisemitismo. El antisemitismo, muchos de los autores, incluso Hannah Arendt, habla de que el mejor aliado del sionismo ha sido el antisemitismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el antisemitismo ha sido irracional, ¿no? Se odiaba a los judíos por serlo, ¿no? Y se hablaba incluso de la raza judía, pero tenemos que entender que tan semitas como los judíos son los palestinos y los árabes, ¿no? No es un tema racial, ni étnico, ni nada, ¿no? Entonces, ahí ha habido pues el gran problema de la perversión de la palabra antisemita, del antisemitismo como una lógica que sí se daba previamente, ¿no? Porque efectivamente, como decíamos antes, ese agravio, digamos, de clase que existía en épocas anteriores se entendía como un odio a los judíos, pero realmente era un odio a las circunstancias de clase, económicas, ¿no? Entonces, la Alemania nazi tuvo una perspectiva nefasta en cuanto al análisis que hacían del papel de los judíos. Ellos tenían un discurso antisemita radical y racial,
cuando realmente lo que ellos condenaban era, bueno, el papel que tenía el judaísmo mundial en muchos aspectos del poder económico, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Alemania, como después de la Primera Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en el periodo de vigencia del nazismo, que no fue tanto tiempo, fue del 33 al 45, existe una especie de tormenta perfecta en la que los sionistas dicen, bueno, nosotros no podemos convencer a la gente de que se vaya a Palestina, ¿no? Porque la gente no se quiere ir a Palestina, al desierto, aquí la gente vive bien, ¿no? Y por otra parte, los nazis nos quieren echar a todos de aquí, les da igual a dónde. Entonces, el planteamiento inicial de los nazis no era la solución final, evidentemente, era una solución de echar a todos los judíos. A los nazis les daban igual los judíos sionistas o los judíos asimilados, que es como los definimos para diferenciarlos. Es decir, los judíos asimilados eran los judíos que no eran sionistas y que eran, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Tan alemanes o polacos o italianos como cualquier otro. Entonces, la gran mayoría de los judíos asimilados empiezan a tener medidas coercitivas por parte del Estado nazi, que no mira, no diferencia, y los sionistas entonces plantean una especie de negocio en el que le plantean al Estado nazi la posibilidad de un pacto secreto que se llama el Habara, mediante el cual el Estado alemán se hace con los bienes de los judíos que quieran cederles todos sus bienes al Estado alemán y ellos se lo devuelven en bonos y en tractores, en productos en Israel, ¿no? Es una paradoja porque durante los años 30 el país, el Estado que más dinero llevó a Palestina, invirtió en Palestina, fue la Alemania nazi. Y Palestina era un mandato británico, realmente, ¿no? Entonces, claro, los judíos intentaban convencer a la gente de que era posible construir un Estado moderno en Palestina y tenían, digamos, ese placer de los nazis, ¿no? Lo que pasa es que la gran mayoría de los judíos no querían marcharse a Palestina, evidentemente, porque era el desierto y porque tenían sus vidas hechas en Alemania, evidentemente. Entonces, a partir de un momento, pues bueno, los nazis se ponen nerviosos, ven que los británicos también durante los años 30 tienen problemas para mantener el control en la situación en Palestina, porque claro, los árabes también están viendo que los sionistas cada vez están haciendo más presión, los grupos terroristas sionistas. Hay una serie de distintos acuerdos, ahí también se habla de ello, ¿no? En el capítulo, ¿no? del libro blanco, bueno, una serie de propuestas incoherentes, ¿no? Porque por una parte se habla de un posible doble Estado palestino-judío, luego hay otra propuesta que niega eso y que dice que tiene que haber un Estado palestino con respecto a los judíos que vivan en ese Estado. Bueno, hay grandes debates y lo que ocurre es que los alemanes, los nazis, se están poniendo nerviosos. Llega la noche de los cuchillos largos, la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, y ya a partir de los años de los 38, 39, pues ya la fase de represión a los judíos es ya de todos conocida, muy grande. Pero curiosamente, durante esos años los sionistas mantienen la legalidad, los sionistas pueden hacer sus desfiles militares por el medio de Berlín, de cualquier ciudad alemana, colaboran dando información mediante listas de los judíos asimilados a las autoridades nazis. De hecho, hay bastantes anécdotas que enseñan cómo efectivamente las SS incluso tuvieron problemas entre ellos porque había habido abusos con sionistas que luego repercutieron en condenas o en algún tipo de penas a algunos alemanes por haber hecho, algunos nazis por haber hecho esos actos. Es decir, los sionistas tuvieron protección del Estado nazi. Hay muchas anécdotas y muchas citas que demuestran, invito a todo el mundo a que empiece a leer un poco sobre esto, de cómo desde Adolf Eichmann, como Heydrich, como otros muchos nazis prominentes, hablaban muy bien de los sionistas. Decían que incluso Eichmann decía que si él no hubiera sido alemán hubiera sido judío, hubiera sido sionista. Hizo una visita a Palestina en los 33, 34. Bueno, hay bastante anecdotario que demuestra que había un vínculo directo entre los sionistas y los nazis. La gran mayoría de los judíos que fueron exterminados en los campos de concentración nazis y campos de exterminio eran judíos asimilados. La mayoría de ellos alemanes, polacos, sobre todo polacos, soviéticos. Bueno, los soviéticos fueron exterminados bastante antes con los Einsatzgruppen de las SS y estuvieron exterminando el Báltico, Bielorrusia y Ucrania de forma brutal entre el 41 y el 42 y 43. Es decir, la masacre de judíos en Europa es real, no creo que es innegable, y lo que es bastante preocupante es que no existen análisis ya someros que expliquen claramente que existía hasta cierto punto, no voy a decir que había una colaboración directa de los movimientos sionistas, pero sí existía hasta cierto punto
cierto entendimiento por parte de estos movimientos, como luego al de muchísimos años explicaba Ariel Sharon en unas declaraciones que hizo después de las masacres de Sabra y Shatila, ¿no? Explicando de que, bueno, aquellos judíos que iban al gas, pues que aquellos eran yidds, que eran judíos pues que no tenían ningún tipo de valor, porque realmente no eran verdaderos sionistas ni creían en la idea del sionismo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso está recogido, existe, esas declaraciones existen, ese punto de vista existe, hasta el punto de que en 1943 se encontró también, bueno, en un registro después de unos años, una carta de 1943 en la que el grupo Stern, que era una escisión del grupo Irgun, grupos terroristas sionistas en Palestina, hacía una propuesta directa al Estado alemán, al Estado nazi, para articular un movimiento de resistencia y de limpieza étnica en Palestina, apoyando ellos el combate contra los británicos y contra los árabes, y bueno, haciendo uno con un poco con las teorías raciales del Reich, ¿no? Ese texto también existe, es decir, bueno, yo creo que hasta cierto punto lo que fue la Shoah, el Holocausto, fue una circunstancia histórica que al final les vino muy bien a los sionistas para articular un discurso victimista que ante el apabullamiento mundial y ante todo el shock que supuso aquello, pues mucha gente entendió que la existencia del Estado de Israel era impepinable, ¿no? En relación también con, es verdad que no habíamos comentado la cuestión del antisemitismo, yo de formación estudié formación académica, estudié filología y a nosotros nos explicaban que los pueblos semitas o los pueblos semíticos eran los que tenían lenguas semíticas, que efectivamente es tanto el hebreo como el árabe. Por lo tanto, tan semitas son en este caso los palestinos judíos, como los palestinos cristianos, como los palestinos ateos o como los palestinos musulmanes, evidentemente. Entonces, bueno, yo creo que eso habría que dejarlo claro, aunque también es verdad que interesa mucho a veces confundir un poco los términos, pero es muy importante aclararlos. Y después, por otra parte, en relación también con lo que estabas comentando sobre esas relaciones y esas persecuciones que se han dado en distintas épocas, sobre todo contra la imagen del judío con dinero, del judío que tenía riqueza o que tenía una posición, un estatus social. También hay que tener en cuenta que efectivamente, por ejemplo, en el caso de la península ibérica, tanto a los judíos como posteriormente a los moriscos no se les expulsa porque sí, se les expulsa para sobre todo quedarse con sus posesiones. O sea, siempre ha habido un poco ese juego también de al fin y al cabo de intereses, ¿no? Y en este caso, con el caso que comentas, ¿no? De cómo se relacionó con el caso de Alemania, también se ve un poco eso detrás. Al final hay un negocio también. Claro, eso está claro. Yo creo que además la perspectiva de clase y la perspectiva económica es la que fundamenta todo lo que es la lógica del antisemitismo histórico, ¿no? El problema yo creo que es que se desvirtúa mucho el análisis frío porque existe el análisis de las emociones, ¿no? Es verdad que los judíos han sufrido persecución histórica y es verdad que ha habido barbaridades impresionantes en la historia de la humanidad, bueno, pero incluso en el Holocausto, la destrucción industrial de los judíos es una evidencia, pero lo que hay que tener claro es que no es el pueblo judío el que va a ser destruido, son los judíos, los que siguen la religión judía. Los nazis hubieran matado 11 millones de judíos en Europa, según la reunión que tuvieron en Wannsee en enero de 1942 para planificar lo que era la solución final, y ellos hablaban de 11 millones de judíos europeos. Les daba igual que fueran británicos, que fueran soviéticos o que fueran italianos. Pero como a ellos también aborrecían y tenían planes para los inframensch, no, los infrahumanos eslavos, ¿no? Para ellos los eslavos eran todos esclavos y bueno, los ucranianos les venían muy bien porque hacían de guardias en los campos de concentración y tuvieron a 250.000 ucranianos participando en toda lo que fue la operación de la solución final, la operación Reinhard, etcétera. Pero no podemos olvidar que hubo 7 millones de ucranianos en el Ejército Rojo combatiendo al fascismo, ¿no? Entonces, bueno, la Segunda Guerra Mundial nos abre muchas puertas para entender muchos análisis. Lo que es impepinable y es innegable es que efectivamente en 1948, cuando se plantea la existencia del Estado judío, cuando los judíos sionistas están presionando a los británicos mediante coches bomba en Tel Aviv, en Jerusalén, etcétera, para que el mandato británico reconozca la existencia del Estado de Israel y encima tienen a su favor, digamos, la propaganda de lo que hablábamos antes, del shock de lo que fue el Holocausto, del descubrimiento de Auschwitz, etcétera. Ahí existe en ese momento, por parte de Occidente, una retirada en el sentido de que entienden que
no procedía. Las primeras medidas, digamos, represoras británicas contra el movimiento sionista generaban mucho descontento, porque, claro, efectivamente venía todo con ese efecto, ¿no?, moral de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, etcétera, ¿no? Entonces, ahí aprovechan muy bien los sionistas, y yo creo que ahí es donde pisan el acelerador, y no hay más que ver. En cuanto asientan lo que es la institución del Estado israelí, es cuando llega seguido la Nakba, la primera operación de limpieza étnica que desarrollan ellos sin ningún tipo de pudor. Es decir, ahí demuestran claramente que su catadura moral, que su integridad moral respecto a lo que había habido antes en los campos nazis, etcétera, es totalmente falaz, porque hacen lo mismo con los palestinos, les expulsan de sus tierras, los asesinan, se quedan con sus bienes, y no hay más que ver, ¿no?, que tenemos casi 7 millones de palestinos en la diáspora en estos momentos, porque desde ese momento son expulsados, ¿no?, generación tras generación, lugar tras lugar. Y desde ese momento no podemos más que analizar toda la historia del Estado de Israel, que sería larguísimo, analizarla de forma detenida, ¿no?, pero no podemos olvidar que sistemáticamente es un proceso de colonización de tierras, de asentarse en territorios y unificarlos, y sobre todo articular un modelo de Estado racial, porque para ellos, los sionistas, los judíos son una raza, es decir, tienen una perspectiva como la alemana, como la nazi. Es un Estado que tiene una perspectiva racial, es totalmente sectaria, porque no aceptan ningún tipo de derecho a otro tipo de comunidades, como la drusa o como la propia comunidad palestina, etcétera. Religiosamente también es monoteísta, pero además no acepta otras religiones, es decir, tiene que convivir a la fuerza con cristianos y con musulmanes en Jerusalén, pero realmente, sobre todo, no hay constitución israelí, pero digamos, las leyes fundamentales de Israel que se plantean hace poquitos años, hace, no sé, 7 u 8 años, hablan claramente de un Estado teocrático, un Estado racial, un Estado sectario, y entonces vemos que la construcción del Estado de Israel es paulatinamente en ese mismo sentido. No hay ningún tipo de desliz, no hay ningún político israelí, ya fuera laborista, ya fuera conservador, ya fuera extremista, etcétera, que plantease algo diferente, ¿no? Todos han planteado exactamente lo mismo, y no hay más que ver el mapa y la evolución del conflicto, y para entender que efectivamente es un proyecto que se ha construido desde esa perversión, ¿no?, esa perversión malévola de por encima de todo sacar adelante un proyecto totalmente minoritario y totalmente antinatural. Mencionaba la Nakba, que es el desastre o la catástrofe para los palestinos, y que supuso eso, la expulsión de 700.000 palestinos que ya tuvieron que irse a la diáspora, y donde quedan la mayoría de ellos actualmente, salvo los que quedan en territorios ocupados o en Gaza, que yo creo que es un caso aparte. Pero la mayoría de los palestinos, muchos palestinos, efectivamente siguen estando en la diáspora, en un montón de países, queriendo regresar a su casa sin poder, precisamente por cómo se ha ido acelerando esta situación. Pero aparte de los palestinos, efectivamente ahí se genera un conflicto no solamente con los palestinos. La creación del Estado de Israel también supone un elemento que genera una controversia regional. ¿Qué papel cumple el Estado de Israel dentro de la región en la que se encuentra inserto, ¿no?, de Asia Occidental, de Oriente Medio, como le solemos llamar? Claro, para empezar, la definición de Palestina no es la que tenemos en el mapa, ¿no? Siria es Palestina realmente también, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando el Estado de Israel se funda impuesto sobre una realidad política de descolonización en la que franceses y británicos se habían marchado, en la que surgen nuevos estados como Egipto, surgen estados como Irak o como Siria. Entonces, lo que ocurre realmente es que, o Jordania, ¿no?, lo que ocurre realmente es que todos esos nuevos estados entienden la imposición de Israel como un elemento totalmente contrario a los intereses, incluso en aquellos tiempos, ¿no?, en los que, bueno, todavía no, que era muy incipiente, pero había una idea nacional árabe bastante abierta, panárabe, en la que, bueno, incluso se empezó a vertebrar un poco más adelante, ¿no?, el discurso nasserista, todo el discurso de la unificación de los árabes, etcétera, ¿no? Entonces, Israel ahí, por una parte, evidentemente tiene que articularse militarmente para poder hacer frente a esa situación. Tenemos que tener en cuenta que estamos a inicios de la Guerra Fría, tenemos que tener en cuenta que la política de bloques en aquel tiempo era, bueno,
de verdadera guerra fría, de acero puro. Y entonces, bueno, consiguen el gran éxito de Israel es que consigue, digamos, la bendición, entre comillas, tanto de Estados Unidos y sus aliados como de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, eso les da cierta estabilidad. Claro, no podemos olvidar que en los orígenes del Estado de Israel hay, dentro del movimiento sionista, un movimiento socialista importante que entiende la posibilidad de construir el socialismo en Israel, en el Estado sionista, pero desde una perspectiva bastante práctica, y es cuando organizan sus kibbutz y toda lo que es la comunidad sionista desde esa perspectiva, ¿no? Pero sin olvidar que son sionistas, es decir, que ellos van a estructurar kibbutz, pero nunca les va a temblar el pulso en combatir a los árabes, ¿no? Y tenemos desde Golda Meir, Moshe Dayan, cualquier líder previo, actual, Weizmann. Bueno, hay muchas citas además que son significativas y lo explican claramente, ¿no? Ahora no las puedo decir de memoria, pero son terribles, ¿no? Porque todas convergen en la misma idea, ¿no? Y es que por encima de todo se construye el Estado de Israel. Y luego hay otro elemento fundamental. La idea original de Israel como Estado es construir Eretz Israel, el Gran Israel. Y eso está definido ya, hay mapas y está definido desde finales del siglo XIX, y es Eretz Israel del Éufrates al Nilo. Entonces, si analizamos la mayoría de los países con los que está en conflicto Israel, históricamente son países que para ellos tienen que ser destruidos para poder ellos construir su proyecto colonial, ¿no? Entonces, todo tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido en Irak, en Siria, en Egipto incluso, en el Sinaí, etcétera. Es decir, todo tiene que ver. ¿Por qué? Porque todo eso incluso se ha teorizado, ¿no? Hay, en los años 80 hay un coronel sionista que plantea, ¿no?, lo que se llamaba coronel Ginon, que plantea, pues eso, un cómo tendría que ser, ¿no?, la vertebración del Estado de Israel, ¿no? Y entonces coincide que todos los planteamientos que él hace sobre Irak, sobre Siria, sobre el entorno del Estado de Israel en aquel momento han ido a la par con las circunstancias que han llevado a muchos conflictos, ¿no? Romper o fratricizar, hacer balcanizar los países, por ejemplo, Irak, pues balcanizado, Siria, balcanizado, apoyar a unas minorías contra otras, acometer con ayuda a grupos y a otros no. Todo eso lo ha hecho Israel en Líbano, lo ha hecho en todos los ámbitos, ¿no? Lo ha potenciado. Los países que más han confrontado también han sido, digamos, atacados, por ejemplo, Irán, en este caso. Es decir, si analizásemos paso por paso, año por año, el proceso de vertebración del Estado israelí, veríamos que sí, ellos hablan desde la defensa de su Estado y cómo tienen que defender ese Estado ante cualquier peligro, pero realmente lo que están es implementando un plan que a nivel interno está claro, es el plan de colonización de lo que es el territorio del 48, el 100%, Cisjordania, Gaza, etcétera, y luego esa colonización sería ulterior, iría hacia otros ámbitos. Ahí tienen los Altos del Golán, por ejemplo, que es territorio sirio y están ocupados desde hace muchos años, con beneplácito occidental, norteamericano. No podemos olvidar que es el único país del mundo que, además de tener armas nucleares, que es curioso, ¿no?, porque es el único que se sale un poco de la normativa lógica de las armas nucleares que ha habido en la Guerra Fría, es el único país que además ha tenido total impunidad para saltarse todas las, todas las declaraciones de Naciones Unidas y todos los llamamientos internacionales, por muy mayoritarios que fueran, bueno, para que... Espera, Gabriel, que ahora vamos ahí, que ahora vamos a ese punto. De momento, en relación también con lo que comentas de lo de los Altos del Golán y de Siria, o sea, aún hoy, hoy me refiero a hace unos días, no sé si hoy exactamente, pero vemos cómo efectivamente el Estado de Israel tiene una participación directa y activa en ataques hacia Siria después de la situación que está viviendo Siria. Es decir, no es una cosa que pase solamente o que haya pasado puntualmente, sino que vemos que tiene una continuidad hasta nuestros días, incluso a lo mejor cuando saquemos esta entrevista ese mismo día, porque realmente no ha cesado nunca. Por otra parte, también habría que preguntarse si es posible crear un Estado sin violencia cuando está en un proceso de colonización. O sea, creo que a lo mejor es incompatible la idea de la paz y la colonización. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es incompatible, o sea que está mal decirlo, porque en estos momentos ya hemos llegado a una fase de la historia en la que es muy difícil entenderlo así, pero bueno, lo primero que es incompatible es la existencia de un Estado artificial en un ámbito en el que se impone por la fuerza de las armas, ¿no?
Y se impone además un modelo de Estado que es totalmente incoherente con el respeto democrático de las minorías o incluso de todos los habitantes, ¿no? No solo por la legislación que rige en Israel, sino también por el carácter de sus Fuerzas Armadas y sobre todo por el planteamiento que hace Israel, ¿no? Que este es un Estado abierto solo a los judíos del mundo que tienen que venir a vivir aquí y como necesitamos tierra y necesitamos construir viviendas, les vamos a construir sobre viviendas y sobre tierras que no nos pertenecen, ¿no? Entonces, eso es lo que está planteándose. Entonces, ellos no han tenido ningún pudor en someter a otros pueblos, en quedarse con, por ejemplo, zonas estratégicas fundamentales como los Altos del Golán, que tienen un peso específico clave en el tema, por ejemplo, del agua, y aquí no pasa nada. Entonces, el gran problema que hay es que el pueblo palestino, aparte de sus propios problemas endógenos, están claros y hay que también decirlos, el problema que ha tenido es que nunca ha tenido una alianza de países que verdaderamente defendieran su derecho a existir, ¿no? Durante toda la historia, ya fuera por razones geoestratégicas o geopolíticas derivadas de la Guerra Fría, ya fuera porque la mayoría de los regímenes árabes son un desastre y son impresentables, ¿no? Ya sea porque los apoyos que tenía eran de los países del eje del mal, ¿no? Como Irak, como Libia o como Siria, ¿no? Siempre, y luego la gran tradición egipcia con los acuerdos de Camp David. Es decir, los palestinos siempre han estado pisados por los caballos, ¿no? Y ahí han seguido. Entonces, su única dignidad es la de su lucha, ¿no? Y ellos han estado luchando ahí, pero claro, han tenido también sus divisiones, sus guerras fratricidas, también han tenido sus errores estratégicos monumentales, mucha corrupción, no han sido capaces de articular una alternativa limpia ante un Estado tan terrible, ¿no? Como el Estado israelí. Y luego que el Estado israelí es un Estado muy poderoso, tiene el apoyo de todo el sionismo mundial, tiene el apoyo de los grandes capitales internacionales, por supuesto de Estados Unidos y de la Unión Europea, tiene el apoyo y tiene la capacidad de poder actuar donde quiere y cuando quiera con total impunidad, sus servicios de inteligencia, sus Fuerzas Armadas y sobre todo tiene la capacidad y tiene el poder, en estos momentos se ve claramente, de influenciar en países que pudieran ser hasta curiosamente contrarios a ellos, ¿no? Por ejemplo, me ha hecho gracia hoy mismo, ¿no? Que he leído como un líder marroquí decía que, bueno, que la bandera palestina que sacaba un jugador cuando ganaron a España en el Mundial de Qatar en una foto, que esa bandera nunca la hubiera permitido el rey Mohamed, ¿no? Porque, claro, el rey Mohamed es amigo de Israel en estos momentos. Y claro, pues vemos que se llevan muy bien con Emiratos Árabes Unidos, que ahora mismo están en una luna de miel con ellos, ¿no? Tampoco tienen malas relaciones con Arabia Saudí, evidentemente, pero es que Arabia Saudí es fundamental, ¿no? Respecto a Irán. Bueno, vemos que efectivamente han tenido unas relaciones privilegiadas con Sudáfrica del apartheid, con bastantes países de Latinoamérica. Es decir, o sea, él es un baluarte de Occidente contra Asia, como decía Theodor Herzl, es que es clavado. Claro, en ese sentido han salido varios temas, primero, y en relación también con el tema de resoluciones internacionales y demás. Yo recuerdo desde que nací siempre ha habido pues, manifestaciones, protestas por la situación del pueblo palestino, y recuerdo eso que llamaban apartheid a lo que ocurría allí, y preguntando una vez, pues me enteré de que el nombre no era casual, que el nombre venía de una resolución que se aprobó en Naciones Unidas en el año 75 que comparaba el sionismo con una forma de racismo y de hecho lo comparaba con el apartheid, que de ahí venía ese uso que después se había dado en la lucha. Claro, entonces uno piensa, existe una resolución en Naciones Unidas que dice algo así, que fue una resolución que fue abolida en el año 91, yo creo que también influyen los cambios geopolíticos que se producen en esos años, pero que existió. Entonces, ¿cómo con esa evidencia y con ese reconocimiento incluso en organismos multilaterales de primer orden, como en Naciones Unidas, se sigue permitiendo al Estado de Israel hacer todo lo que tú estás diciendo? Es decir, ¿qué función está cumpliendo para tener la garantía de esa protección total y de esa impunidad total a nivel de jurisdicción internacional? Hombre, la extrema derecha norteamericana históricamente ha definido al lobby judío, al lobby sionista en Estados Unidos como el ZOG, el Zionist Occupation Government, gobierno de ocupación sionista. Y siempre han dicho ellos que en Estados Unidos, por encima de lo que era el gobierno que tocase, estaban los dos grandes lobbies, ¿no? El armamentístico y el sionista.
yo muchas veces he estado en dudas, ¿no? Ante muchas circunstancias que ha habido, operaciones militares en Gaza salvajes, como hicieron la de plomo fundido, o otras situaciones que han sido también de gran gravedad, ¿no? Joder, no podemos olvidarnos, hay un totum revolutum de cosas de que podríamos hablar durante horas, ¿no? Desde un presidente condenado por violación, corrupción en la clase política israelí, todo el asunto de la homofobia, porque aquí nos venden el Israel del gran país donde fluye los derechos LGTBI, etcétera. Nosotros hemos estado en Siria, por ejemplo, hace pocos meses y recuerdo que un palestino que vivía en Damasco nos decía que, bueno, si hay algún sitio donde los derechos del colectivo LGTBI está machacado es en Israel, ¿no? Y nos llamaba la atención, ¿no? Porque nosotros hemos tenido la perspectiva esa contraria, ¿no? De que donde verdaderamente están machacados es en el ámbito árabe, ¿no? Que no digo que no lo estén. Es decir, hay una serie de un totum revolutum de cosas que hace ver que no es muy lógico, ¿no? Que el Estado de Israel tenga esa impunidad en todos los ámbitos y que nadie nunca le haya leído la cartilla. Pero claro, es que volvemos a la frase de Theodor Herzl, es que es el baluarte del Occidente ante Asia, ¿no? Y cuando hablamos de Asia, claro, ahora hablamos mucho de China, pero hasta ahora, si nos fijamos claramente, es que tanto Irak, tanto Arabia Saudí, Irán, Siria, todo el ámbito de Oriente Medio es un ámbito geoestratégicamente fundamental en el mundo. O sea, no tiene parangón. El papel de Israel de gendarme en esa zona es efectivo total. No tiene ningún tipo de problema en matar turcos en los barcos que iban con ayuda para denunciar el bloqueo marítimo que había en Palestina y cómo masacraron a unos militantes turcos en los barcos, y que Turquía rompa relaciones con Israel o tenga un affair diplomático terrible y al de pocos días vuelvan a ser íntimos amigos, ¿no? Tienen una gran capacidad de funcionar a nivel diplomático y luego también tiene una gran capacidad de articular de una forma totalmente invisible todas sus alianzas, digamos, tácticas, pues por ejemplo con el tema de los kurdos, que es súper importante, ¿no? En estos momentos Israel tiene un accionado absoluto y desde hace mucho tiempo, ¿no? Tanto en el Kurdistán iraquí como en el Kurdistán iraní, como también en el Kurdistán sirio, ¿no? No es nada, hay decenas de informaciones que hablan claramente de que, bueno, Israel tiene ahí un control importante sobre esas, organizaciones y esos grupos, en el sentido de que son también tácticamente importantísimas respecto a Irán, respecto a qué países, ¿no? Irán, Irak y sobre todo Siria, ¿no? Entonces, son muchos elementos y por eso Israel yo creo que tiene esa, digamos, bendición, esa, digamos, protección, ¿no? A Rusia tampoco le interesa llevarse mal con Israel y, de hecho, ha habido momentos y situaciones en las que Israel ha bombardeado Siria, bombardeos verdaderamente graves. Tú nos has dicho, últimamente ha habido bastantes bombardeos, pero ha habido anteriormente bastantes más y Rusia siempre ha temperado, ha intentado no enfadarse, ¿no? Con Israel, ¿no? Mantener ahí cierto tipo de línea diplomática y estando incluso apoyando al gobierno sirio claramente, ¿no? Entonces, bueno, ahí ha existido siempre por parte israelí una capacidad de ser un poder fáctico real y no olvidemos un dato que siempre se nos olvida y vamos hablando y hablando y se nos olvida. Es que viven más millones de judíos fuera de Israel que en Israel. Es decir, realmente el proyecto sionista, que era aglutinar a todos los judíos del mundo en un gran Estado, es un bluff, porque sí existen judíos sionistas en Israel, pero seguramente ahora mismo hay más sionistas, digamos, gentiles, que no son judíos, es decir, personas que no son de religión judía, que apoyan al sionismo y son militantes del sionismo, que los propios judíos que viven en muchos países del mundo totalmente ajenos a lo que hace Israel, incluso que condenan a Israel y lo denuncian en manifestaciones, ¿no? Es curiosísimo. Biden, Trump, todos estos son sionistas que tienen además una política clara. Yo, por ejemplo, Trump tiene muchas cosas criticables, pero yo creo que una de las más importantes ha sido lo que hizo con Jerusalén, de proclamar la capital, y con los Altos del Golán, porque han sido unos antecedentes que coinciden además con el nuevo cambio que hicieron de las leyes fundamentales israelíes y que han blindado definitivamente lo que es el Estado sionista de hoy, y que tenemos por delante un Estado sionista que además ahora se va a radicalizar muchísimo más en sus posiciones racistas y terroristas,
porque no hay más que ver con quién ha pactado Netanyahu para estar en el gobierno, ¿no? Con el partido sionista más claramente, criminal, vamos. Bueno, de hecho, voy a plantearte también, Gabriel, una hipótesis también que yo tengo en relación con todo esto que estamos hablando. Hemos visto precisamente, sobre todo en el caso de Siria, un afianzamiento de las relaciones regionales entre distintos países, algunos más importantes en el sentido de que son más potencia, como puede ser Irán, pero también otros como, bueno, no exactamente un país, pero como Hezbollah en Líbano. Es decir, hemos visto como una especie de refuerzo de lo que se ha llamado en muchos casos como un eje de la resistencia en esa región. Y paralelamente, precisamente con estas políticas que lleva a cabo Trump, también se consigue que muchos países árabes que no habían reconocido al Estado de Israel empiecen a reconocer a Israel. Y entre ellos también destaca Marruecos, que también lo has nombrado antes. ¿Consideras que puede estar aplicándose una especie de política de bloques? Es decir, si hay una alianza en contra, vamos a crear nuestra propia alianza dentro de esa misma zona o de esa misma región. Bueno, lo que está claro es que la crisis de la unipolaridad, de la hegemonía mundial de Occidente, conlleva a otros escenarios, y este escenario es el que se está construyendo día a día, ¿no? La guerra de Ucrania lo que ha hecho ha sido, digamos, afianzar más nítidamente esta división, ¿no? Lo que está claro que lo que antes llamaban el eje del mal, pues ahora ya es mucho más grande, porque ya cuando hablan del eje del mal ya hablan directamente de Rusia y de China también, ya estamos hablando de otra liga. Y por eso mismo, pues bueno, Irán tiene un papel fundamental en estos momentos en el ámbito este. No es baladí ni es tampoco casualidad que a Irán le surjan ahora estos problemas internos que otros países por la misma regla de tres podían tener hace tiempo y no los tienen. Y en cambio, otros países, por ejemplo, que en la misma lógica de crítica que se ha hecho desde Occidente siempre a estos países del eje del mal como antidemocráticos, atrapías, donde no se respetan los derechos humanos, etcétera, son países que mantienen, bueno, un funcionamiento de libre albedrío absoluto, ¿no? Puede ser Qatar, puede ser los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, ¿no? Lo vemos claramente. Entonces, o Marruecos mismo, ¿no? Entonces, en estos momentos, pues, por ejemplo, Marruecos, que tiene un papel importantísimo por su zona, por donde está situado, ¿no? En el estrecho y junto a Argelia, que es uno de los grandes países también del eje del mal, pues efectivamente ahora mismo están preparando un cierto tipo de freno a una posible situación en el Sáhara en la que Argelia podría definitivamente tomar parte y sacar del impasse en el que está el pueblo saharaui, porque efectivamente el pueblo saharaui está ya, igual que el pueblo palestino, en otra generación. Es una generación que ya no acepta el déjà vu permanente de 40, 45, 50 años, ¿no? De congelación, digamos, de la resistencia, de la actividad armada en un momento dado, cuando no hay ninguna otra vía, ni diplomática, ni política, ni ninguna más para poder salir de ese atolladero, ¿no? Y ese pueblo sigue ahí en el desierto, sufriendo, pues, lo indecible, ¿no? Yo creo que ahí veremos cómo Israel también va a ser un elemento fundamental, por ejemplo, no solo en el tema armamentístico, que también, sino también en el tema de inteligencia y en el tema de neutralizar. No hay más que ver el escándalo que hubo con las escuchas del Pegasus famoso, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, hay bastantes elementos que demuestran que Israel tiene ese papel que hemos dicho antes y que en estos momentos, por tener ese papel, digamos, tan dinámico, es fundamental a la hora de articular esas líneas, digamos, que hemos dicho antes, que ya se están definiendo de una forma más nítida, ¿no? Lo que antes se llamaba el eje del mal, que ahora sería el eje de la resistencia, y por otra parte, lo que se define como, pues bueno, la democracia o el mundo libre que llaman ellos, ¿no? Bueno, también ya lo han mencionado, creo que también para ir cerrando con este especial, creo que es necesario que hablemos, ya hemos hablado de la cuestión sionista, de la causa palestina, que ya han mencionado ya varios elementos, y también en relación con la causa palestina, las posibles soluciones a este conflicto que lleva ya muchos años y, desgraciadamente, has dicho, ¿no? Distintas generaciones están cansadas. También hay que tener en cuenta que en Palestina estamos hablando de 74 años. O sea, hay mucha gente que habrá nacido y muerto sin conocer otra cosa.
sea, solamente esta situación, no han vivido otro tipo de experiencias en su vida que no sea esta situación. ¿Cuál es el estado actual de la causa palestina y cuáles son un poco también ese papel histórico que ha tenido? Hay que tener en cuenta que muchas veces también creemos que es una cosa unitaria y nunca lo ha sido. O sea, efectivamente hay distintas corrientes dentro de la resistencia palestina, distintas corrientes políticas, ideológicas, distintos intereses y distintas posiciones que han ido cambiando. ¿Cuál sería, bajo tu punto de vista, los elementos más relevantes para comprender toda esta cuestión? Bueno, es un tema que me toca así como bastante porque recientemente en este viaje que hemos comentado antes estuvimos en Shatila, sabréis Shatila, y vinimos muy tocados de esa visita. Es terrible la situación de la diáspora palestina, terrible, terrible, terrible. Por eso me enfado mucho cuando hablamos aquí de los refugiados, de las crisis humanitarias desde Occidente y de nuestras actitudes, porque hay pozos negros en los que no miramos nunca y son impresionantes, impresionantes de verdad. Cómo se puede tener a todo un pueblo metido en un pozo negro y a 2 manzanas estar todo el mundo con unos lujos que no vemos ni aquí, ¿no? Esa diáspora son millones de personas. Hablamos entre 4 y 7 millones de personas que no han conocido Palestina porque son generaciones que ya han ido yéndose, están diseminadas por el mundo y además de eso, la gente, el pueblo palestino que puede vivir en su tierra también está dividido entre los que viven hasta cierto punto en una situación más neutra, que pueden ser los palestinos que viven en zonas israelí, en Israel, y luego aparte los que viven en los territorios ocupados, ¿no? Y es verdad que ahí hay muchos elementos, es muy largo de contar, la historia del pueblo palestino tiene muchos matices, pero para mí hay varios fundamentales. Uno, por ejemplo, es que ha sido incapaz de articular un poder alternativo al Estado israelí porque ha tenido una generación importante de políticos corruptos que han sido un desastre y que han perdido toda la legitimidad. Todo lo que es la autonomía nacional palestina, etcétera, ha sido pues verdaderamente un desastre. Eso y la caída de la Unión Soviética y el cambio de lógica mundial, de geopolítica mundial, permitió que hubiese una involución en el mundo en Palestina. Yo creo que además ahí, pues hemos hablado antes de Israel, incluso Israel permitió e incluso potenció en un primer momento que el movimiento de resistencia islámica se asentara en Palestina. El jeque Yassin venía de Arabia Saudí, los israelíes le permitieron articularse porque hasta cierto punto Hamas y el movimiento de resistencia islámica ha tenido un desarrollo también estructural respecto a lo que es la resistencia, ¿no? Tenemos, digamos, 2 polos, sería Cisjordania en una lógica más, digamos, laica y lo que es en Gaza como una perspectiva más islámica, ¿no? La guerra de Siria trajo también pues, un gran cisma porque Hamas en este caso apoyó a los rebanacuellos, a los que se rebelaron contra el legítimo gobierno de la República Árabe Siria. Y entonces, bueno, eso ha llevado también a una situación de vacío en la que durante bastantes años pues el pueblo palestino ha estado solo, pero además de solo ha estado de espaldas a otros hermanos que estaban combatiendo al mismo enemigo, ¿no? Que era el sionismo y el imperialismo, ¿no? Entonces, yo creo que ante toda esa situación, ¿no? Y aparte de eso, bueno, pues los distintos acosos sistemáticos que ha cometido Israel contra el pueblo palestino mediante la represión, mediante los abusos, mediante la destrucción de viviendas, mediante el proceso de colonización que nunca para, que sistemáticamente va avanzando en viviendas, en barrios, en vaciar barrios, en no permitir el tránsito de las personas, en llevar cada vez más colonos y que esos colonos con mayor impunidad todavía sigan ejecutando operaciones sistemáticas diarias de acosar a los palestinos, de expulsarles, de no dejarles vivir. Todo viene de lo que hablábamos desde el principio. Esto es una ideología que está claramente definida y tiene una táctica clara, ¿no? Que es echarles al mar, como decía Jabotinsky, ¿no? Entonces, en ese contexto y los bombardeos en Gaza y toda esa situación de psicológicamente destrucción de todo un pueblo, ¿no? Porque los niños, las personas que viven sistemáticamente en ese acoso bélico, en ese acoso represivo, en esa impunidad de los militares, psicológicamente están destrozados, ¿no? Hay generaciones enteras de jóvenes que están destrozadas. Entonces, bueno, ahora estamos en un impasse, en una situación nueva en la que yo creo que se está dando la emergencia de una nueva generación que por encima de las siglas y de las estrategias políticas clásicas históricas está, bueno, articulando un tipo de resistencia dinámica diferente, sobre todo en Cisjordania, que está intentando dar cobertura a su propio pueblo, intentando dar seguridad a su gente,
mediante patrullas, mediante exposiciones hasta cierto punto, pues bueno, marciales, etcétera, para intentar dar cierta serenidad, cierta cohesión, cierta idea de pueblo y de organización. Y yo creo que, bueno, pues en los últimos meses está viéndose un recrudecimiento de cierto tipo de trifulcas, de conflictos de mucha gravedad. Lo que pasa que, como es obvio, no sale en ningún medio de comunicación occidental, ¿no? Pero tenemos casi 1 o 2 palestinos muertos cada día, ¿no? Por disparos sionistas, y también hay, digamos, enfrentamientos, ¿no? Entonces, bueno, la situación es una situación que está ahí, que está latente, y que por mera justicia y por mera verdad tendríamos que tenerla más en cuenta, ¿no? Igual que la saharaui o la de otros pueblos, pero no enfocar solo y única exclusivamente todo a lo que los medios de comunicación nos dirigen, ¿no? Ahora mismo el pueblo palestino, ya os digo, yo vine muy tocado de esta visita que tuvimos a los campos de Líbano, porque verdaderamente es una pasada cómo está la gente ahí, es una pasada. Sí, desde luego. Además, los medios de comunicación pasa, y yo creo que lo mismo con Sáhara que con Palestina. Habitualmente se queda la cosa en la cuestión humanitaria, la cuestión es una evidente injusticia, entonces, de la cuestión de la lágrima, pero poco o ningún análisis político al respecto de estas situaciones, lo que también genera una sensación de que no hay remedio, o sea, de que esto es lo que hay y que tenemos que acostumbrarnos a vivir en un mundo donde pasa eso, y que hay que aceptarlo y poco más. En ese sentido, se han hablado de muchas opciones para solucionar ese conflicto, aunque bajo mi punto de vista, si no se resuelven los grandes conflictos geopolíticos por cuestiones instrumentales, difícilmente se va a llegar a una resolución. Pero, ¿cuál es tu punto de vista sobre esas opciones, como por ejemplo el planteamiento que se hizo de los 2 estados, que hoy en día realmente no tendría mucho sentido por la propia circunstancia de expansión, ¿no?, que ha tenido Israel, pero que aún así sigue planteándose como si fuera la alternativa? ¿Cuál consideras tú que sería la alternativa? Y sobre todo la resolución de ese conflicto. Yo no, o sea, la alternativa que yo veo es una alternativa inviable, por lo tanto no es alternativa. Para empezar, bueno, Naciones Unidas no existe, es un mito, ¿no? Si Naciones Unidas existiera y fuera realmente lo que tendría que ser, y su Consejo de Seguridad tuviera la capacidad de implementar políticas comunes de distintos países para detener las injusticias que se están dando, posiblemente estaríamos hablando de otro escenario. Si hubiera la posibilidad de que hubiera una intervención internacional en Israel para detener la proyección y el desarrollo de este Estado racista, autoritario y sionista, como ha habido otras intervenciones, porque aquí se han intervenido países con la disculpa de los derechos humanos, con la disculpa de la falta de democracia, pero claro, no se han intervenido para cambiarlos, sino para expoliarlos y para implementar gobiernos títeres que todavía nos permitieron expoliar más y destruir las infraestructuras y la vivencia de la gente. En el caso iraquí, por ejemplo, es evidente, o en el caso libio, ¿no? Pero es que en el caso de Israel podríamos hacer el mismo análisis, es decir, no se respetan los derechos humanos, es un país absolutamente antidemocrático en lo que son sus leyes fundamentales, y por lo tanto la única solución para el pueblo palestino es volver a las fronteras del 48, es decir, a ninguna, es decir, a recuperar una Palestina independiente, un Estado palestino independiente, que en este caso evidentemente no podrías expulsar a los sionistas que viven allí, pero tendrían que adaptarse a un Estado que en ese caso tendría que ser, aunque fuera una Palestina independiente, un país que tuviera en cuenta la existencia de distintos elementos culturales, ¿no? Igual que habría judíos, drusos, árabes, etcétera, ¿no? Sería volver un poco a la propuesta del 39, ¿no? Pero yo creo que eso es una utopía, ¿no? Porque en estos momentos, y más aún en esta situación geopolítica mundial, es totalmente inviable. No hay más que ver que el papel de Naciones Unidas es inexistente, y el peso específico que tienen en estos momentos las potencias alternativas a Estados Unidos y a la hegemonía occidental, europea y atlántica, pues está en otros intereses, ¿no? Tanto Rusia como China no tienen la mirada puesta en Oriente Medio en estos momentos, y quizás sí Irán, pero bueno, pues por eso a Irán también le crecen los champiñones, ¿no? Está claro que Irán es el objetivo a batir en estos momentos. No sé si te he contestado, es muy difícil. Yo tampoco lo tengo claro. Sí, me has contestado, además coincido bastante con tu planteamiento, pero
el proponer cosas que no tienen, que de momento son inviables, es básicamente lo que más tenemos, porque a mí me llamó la atención también comprobando los países que reconocen, en este caso, al Estado palestino, no al Estado de Israel, que no son todos. Y es curioso porque los mismos países que se supone que defienden la idea de los dos estados son los mismos que no reconocen al Estado palestino. Entonces, en plan, pues, ¿cómo vas a admitir dos estados si no reconoces al Estado palestino? Y en cambio, los países que no están en esa política sí que reconocen al Estado palestino. Es un poco las lógicas o ilógicas de la geopolítica que se pueden después entender si vamos desgranando otros puntos, pero que desgraciadamente atraviesan, yo creo que por completo, no solamente la situación que vive el pueblo palestino, sino también la propia resolución a este conflicto, que son ya esos 74 años de padecimiento y que a mí, por lo menos, siempre me llama mucho la atención pensar, o sea, me duele además pensar en la cantidad de gente que habrá nacido y muerto sin conocer otra cosa. O sea, que serán muchos, porque 74 años son muchos años. Así que bueno, muchas gracias, Kabirel. Recomiendo desde aquí... Una cosita. Es que me ha venido ahora, ¿no? Es que estamos hablando de la lógica de los dos estados y, es importante recordar una cosa. Yo creo que tampoco podemos validar, vamos a suponer en el hipotético caso de que fuera posible la existencia de dos estados, que en el caso palestino es inviable porque para empezar no tiene territorio. O sea, ya es un queso de Gruyère, ¿no? Pero aunque tuviera esa posibilidad, yo no querría dos estados como los que se pudieran plantear. No querría un estado corrupto como el de la ANP para los palestinos o un estado islámico como el que plantea Hamas. Pero tampoco quiero el estado sionista, ¿no? Entonces, las terceras vías que existían y que han existido siempre, ¿no? De organizar un estado palestino que sea laico, que sea progresista, que tenga una perspectiva de respeto a todas las culturas, a todas las lenguas, pero también a las mujeres, también a los colectivos que sean minorizados, etcétera. Todo eso está fuera de esta discusión porque se han encargado sistemáticamente de anular la opción que era la buena, que era la de construir lo que existía hasta cierto punto, con muchas matizaciones, pero que existía en Irak o en Siria o en Libia. Es decir, los países que cuestionaban el Estado de Israel y que han sido destruidos porque lo cuestionaban, entre otras cosas, eran los países en donde, digamos, entre comillas, mayor proyección de derechos humanos existía, aunque mucha gente se horrorice por lo que estoy diciendo ahora. Pero en Siria, por ejemplo, es el único país árabe en el que el multiculturalismo y el multiconfesionalismo son evidentes, son obvios. La Constitución siria reconoce la existencia de la religión cristiana y de la religión musulmana, es decir, existen unos parámetros que no existen en Arabia Saudí, ni existen en Marruecos, ni existen en Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ¿por qué tenemos que cambiar el chip y pensar que hay una alternativa? La alternativa ya existe, lo que pasa es que se ha destruido, no les interesa, porque realmente no les interesa ni el pueblo, ni la democracia, ni que la gente pueda vivir bien, ni que pueda vivir con dignidad. Aquí impera el capital, el interés, y para eso los instrumentos que históricamente ha tenido el capital y el interés, ¿no? Que fundamentalmente es articular dinámicas de poder coercitivas siempre para llegar a esos objetivos, digamos, espurios, pero incluso desde una perspectiva, como en el caso del sionismo, totalmente artificial, ilógica, sin sentido. O sea, ni existe pueblo de Israel, judío, ni existe un país con... No. Todo ha sido un montaje claro y conciso para articular, pues bueno, una dinámica geopolítica de expolio y de control y de mantener pues una situación internacional como la que ha existido durante los años de la Guerra Fría y después. Nada más, solo eso. Perdona. No, estoy muy de acuerdo. De hecho, por eso me mencionaba que a mí me parecía curioso, ¿no? Lo de nosotros por los dos estados, que de por sí, como bien has dicho, ¿eso qué significaría? ¿En qué se materializaría? Pero es que encima, por si eso fuera poco, al final realmente sigue ahondando en la problemática de fondo. Entonces, realmente no es una solución, pero aunque lo sepan, es lo que reproducen. Por lo tanto, por eso te he dicho, o sea, que podemos plantear hipótesis, aunque ahora mismo no sean viables, porque realmente ahora mismo nada más que nos podemos manejar en ese mundo. O sea, desgraciadamente no tenemos herramientas ni políticas ni de análisis para poder manejarnos de otra manera. Te iba a decir que si quieres decir algo para cerrar y bueno, y darte las gracias por este análisis detallado sobre la cuestión sionista. Pues nada, que muchas gracias a la comuna
y que sigáis adelante con vuestro superproyecto, porque hace falta mucho de esto para que la gente empiece a reflexionar un poco. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Gabriel, como he dicho antes. Y bueno, esperamos que os interese este tema, porque creo que es un tema no solo de mucha actualidad, sino también donde creemos saber mucho, porque habitualmente está muy presente lo de Palestina, pero realmente sabemos muy poco, porque se profundiza bastante poco al respecto de qué hay detrás de todo esto. Así que espero que os haya interesado y nos vemos en la próxima. Aún recuerdo la primera vez que oí hablar de Bron, esa ciudad donde se produce una colonización vertical, donde los colonos tiran por sus ventanas basura e incluso excrementos sobre los palestinos que viven en los pisos bajos de la ciudad. Ante la evidente injusticia, no solo necesitamos lágrimas, sino herramientas para entender cómo se llegó a esa situación y por qué es permitida. Es a los habitantes de Bron a los que dedicamos este especial. Además, la cuestión sionista es clave para la comprensión de la geopolítica actual, el lugar Asia Occidental, la instrumentalización política y el choque de bloques atraviesan esta entrevista que, no obstante, no pierde el foco de la justicia para el pueblo palestino y para todos los pueblos que se encuentran en situación de humillación y explotación. Desde el rigor, hemos tratado de presentar el asunto israelí más allá de la configuración folclórica, tratando de atender al componente ideológico y político que lo sustenta, el sionismo. Una ideología nacida en el siglo XIX que ha evolucionado paralela a los choques geopolíticos internacionales, desembocando en el actual contexto y las fricciones actuales. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima.